El presente video va a abordar los elementos que constituyen el manual de capacitación. Este manual está dirigido y orientado para facilitar los procesos de aprendizaje de las intervenciones breves. Esta área que vamos a abordar hoy tiene que ver con lo que vamos a denominar la guía de la guía. En la guía de la guía lo que se pretende es que ustedes tengan un conocimiento respecto a las características del manual, de tal forma que ustedes se familiaricen con él, sepan qué componentes tienen, conozcan cada una de sus partes, sepan qué es el paso a paso y ustedes tengan un mejor acercamiento a la guía. Este es el manual de capacitación y ustedes van a tener acceso posteriormente al manual definitivo, en el cual están los mismos conceptos pero están ya organizados de una forma de un manual para uso en la atención primaria. Vamos a hacer un seguimiento paso a paso de cada uno de los elementos que constituyen el manual de capacitación. El índice nos va a orientar respecto a la forma como está constituido la guía. La guía tiene partes. eh, la primera parte tiene que ver con introducción general. La segunda parte tiene que ver con las características de las intervenciones. La tercera parte tiene que ver con un conjunto de elementos complementarios. Y la cuarta parte tiene que ver con materiales que van a ser útiles para el desarrollo de la intervención. Vamos a ver las características de la primera parte de introducción a las intervenciones breves. Eh, esta guía fue desarrollada para orientar a los funcionarios de atención primaria en la implementación de intervenciones breves para reducir el consumo de alcohol de riesgo. Podemos decir que ese párrafo introductorio determina el objetivo general de este documento. Hay una orientación respecto a cómo utilizar esta guía y se vuelve a hacer énfasis en la constitución por parte de la guía. Vamos a hacer énfasis respecto a la forma de utilizar y los alcances de la guía. Hay un conjunto de definiciones que nos van a permitir a nosotros el desarrollo conceptual de la guía. Muchos de estos conceptos han sido abordados en el modelo introductorio, por lo tanto debe consultarse el video del modelo introductorio. Se abordan en esta primera parte o parte introductoria definiciones de lo que es el consumo de riesgo. Se van a también hacer énfasis a lo que es las unidades estándar que los monitores tienen que aprender a manejar adecuadamente y los funcionarios de salud tienen que aprender a manejar adecuadamente qué es una unidad estándar y cómo se mide y qué tipo de consumo hacen sus pacientes y definir esos consumos en función de las unidades de medida estándar. En esta parte del documento se abordan la razón por la que es importante esta nueva propuesta de abordaje del consumo de alcohol. La pregunta es ¿por qué es importante? Se van a dar un conjunto de argumentos tanto acá como en otra parte del documento para que los funcionarios de salud tengan claridad por qué se va a hacer esta inversión en tiempo y en recurso humano. Para este modelo de intervención entonces se va a tener en cuenta conceptos de efectividad, ¿sí? Se utiliza y se propone este tipo de metodología porque nosotros tenemos un alto nivel de consumo de riesgo en nuestra población y nosotros podemos tener
un importante aporte de disminución del riesgo en nuestros pacientes con la aplicación de un conjunto de intervenciones que van a permitir que las personas se mantengan en riesgo bajo o que disminuyan el riesgo con las intervenciones breves. Eh, este concepto es central. Cualquier persona, cualquier consultante, es un sujeto al cual podemos intervenir. Vamos a mirar entonces a cada uno de nuestros consultantes como un una potencial persona que va a ser beneficiaria de este programa. Si bien es cierto, este programa al estar inserto en el programa de vida sana, hay un grupo de personas que son prioritarias de los 15 a los 44 años. Siempre deben pensar que todas las personas pueden ser sujetas a la intervención. Ya sabemos que cierto tipo de intervenciones en la atención primaria han estado orientadas a la mejoría de la cobertura de alcohol, por ejemplo, el que se haya incluido en el EMPA, la prueba Audit es muestra de aquello. Algunas consultas son consultas importantes para la aplicación de estos modelos de intervención, como es enfermedades crónicas o el de morbilidad de los adolescentes, que es un grupo que ha sido prioritario en el desarrollo de este tipo de programas, y el grupo de las mujeres en embarazo. Siempre se ha pensado que el grupo de las mujeres en embarazo es un grupo importante en el desarrollo de intervenciones de promoción en salud, de prevención primaria, también de prevención secundaria. Respecto a a las poblaciones especiales, como se han denominado, o poblaciones de mayor riesgo, entonces están los adolescentes, están las mujeres embarazadas, particularmente las adolescentes, y que puedan llenar cierto tipo de características o requisitos que los ponen de mayor riesgo. Siempre se aborda en el documento con notas especiales a esta población, como llamados de atención, para que el funcionario de salud, cuando lea el manual, pues tenga estas orientaciones específicas. Si bien es cierto, este documento permite una orientación paso a paso de lo que se debe hacer, el funcionario de salud debe facilitar la aplicación de esta guía, adecuándola a las características culturales de su población, a los conocimientos y destrezas del funcionario de salud, a las características propias o al estilo propio del consultorio donde se trabaja. Por lo tanto, se recomienda definir un estilo o una forma o una característica que le permita al funcionario de salud aplicar este tipo de instrumento de forma cómoda. Va a haber un material que se debe tener a mano, que después lo vamos a observar, y que le va a facilitar a usted la aplicación del instrumento, la aplicación del programa. También se debe consultar algo que se ha denominado guías de intervención breves, resumidas. Es un conjunto de orientaciones específicas, claras, ordenadas, que le van a permitir a usted como funcionario de salud tener una forma particular de actuar. Esas herramientas que usted debe tener siempre a mano son la guía de intervenciones breve resumida, que le va a permitir a usted rápidamente recordar los pasos que debe seguir para la intervención, las láminas que le van a permitir a usted una mayor facilidad en la aplicación del procedimiento, que son láminas que le van a permitir trabajar con el paciente, el cuestionario Audit, que va a ser de aplicación frecuente y regular, y los materiales de apoyo para el consultante, que son materiales de apoyo que le van a permitir al consultante, al paciente, llevarse para su casa para consultar, para compartir con la familia, para reforzar los conocimientos que usted va a tener a la mano. Siempre recordar que este programa está desarrollado alrededor del plan piloto de vida sana. Por lo tanto, siempre tienen que tener en cuenta ese tipo de orientaciones respecto a los programas de vida sana. Usted siempre va a tener una orientación o va a tener un apoyo
bien sea en un tutor dentro del consultorio o dentro de los tutores que están en el programa por vía e-learning. Vamos a ver la segunda parte del documento. Se refiere a la forma como se deben implementar las intervenciones. El flujograma es una herramienta fundamental para el desarrollo el desarrollo del modelo de intervención. Se han establecido un conjunto de pasos que van a facilitar el proceso de desarrollo del programa. El primer paso es un paso que se refiere a la forma como debemos nosotros evaluar y el conjunto de características que van a reunir los pacientes al ser aplicado el instrumento, que van a permitir clasificarlos en diferentes riesgos, y a partir de esa clasificación de riesgos nos va a permitir decidir si el paciente debe hacer una intervención mínima o se debe hacer una intervención breve, o el paciente por su gravedad debe tener una derivación asistida. Ese segundo paso es el que tiene que ver con las intervenciones. Y un tercer paso tiene que ver con lo que se denomina acompañamiento o monitoreo, y es cuando algunos pacientes van a requerir intervenciones de refuerzo o acompañamiento, máximo en 4, y ese sería el tercer paso. Es importante que revisen y tengan siempre a mano el flujograma para un buen uso del programa. Esta parte está constituida por pasos. El primer paso es evaluar y tiene que ver con la utilización del instrumento Audit. Para ello deben consultar el video guía de utilización o de instrumento Audit. Allí va a haber una explicación detallada sobre el instrumento y la forma de aplicación del instrumento. La guía está diseñada de tal forma que existe para cada uno de los pasos o cada uno de los procesos de intervención una orientación paso a paso. En esa orientación paso a paso se intenta describir los procedimientos uno a uno, de tal forma de que los funcionarios de salud puedan tener la posibilidad de aprender a aplicar el instrumento, en este caso el Audit, o aplicar o ser capaces de realizar una intervención tipo intervención mínima o intervención breve. Se hace énfasis en la utilización de los instrumentos que se dan para este tipo de desarrollo de la terapia, como son por ejemplo las unidades de medida estándar o las láminas que van a contener información que les van a facilitar a ustedes interactuar con sus consultantes. El documento tiene también orientaciones que les van a permitir tomar decisiones respecto a los puntajes del instrumento Audit, la clasificación de riesgo y qué procesos deben seguir. Siempre recuerde que hay un conjunto de viñetas, un conjunto de orientaciones que están construidas para la población adolescente y la población en embarazo, las mujeres en embarazo. En el caso de la aplicación del Audit completo, que posteriormente se va a ver cuando ustedes consulten el video guía de aplicación del Audit, en la aplicación del Audit completo entonces también hay orientación paso a paso, hay una tabla de toma de decisiones que facilita la toma de decisiones, y están las notas que tienen que ver con las poblaciones en embarazo y las poblaciones adolescentes. En esta tabla está cuándo se hace una intervención breve y cuándo debemos hacer y realizar una intervención o una derivación asistida. El segundo paso tiene que ver con la intervención. Ya habíamos visto que el paso 1 tenía que ver con el diagnóstico, el acercamiento diagnóstico con el instrumento Audit, y el segundo paso tiene que ver con intervenir. Este paso responde a la pregunta ¿qué vamos a hacer?
Dependiendo de los puntajes Audit, entonces hay un conjunto de intervenciones como la intervención mínima, se habla de cuándo se debe implementar y se describen los elementos fundamentales de una intervención mínima. Recuerden que en el documento hay orientaciones paso a paso que les permiten a ustedes saber qué procedimientos deben seguir. Frecuentemente hay ya tablas con llamados de atenciones que les permiten a ustedes tener información que les permiten tomar decisiones adecuadas. Se les explica cuáles son los instrumentos que deben utilizar en cada una de estas intervenciones. Observen que siempre hay una viñeta que les va a recordar los elementos particulares de las poblaciones especiales como son los adolescentes y las mujeres en embarazo. Siempre recordar que para cada uno de estos o para la mayoría de estos pasos ustedes van a tener un video guía, y ese video guía esencialmente lo que permite es que ustedes conozcan por medio de videos de este tipo los procedimientos que deben hacer, y en algunos de estas áreas también hay un video con una demostración clínica de cómo se realizan las intervenciones clínicas. Son videos de demostración. En el caso del desarrollo de la necesidad de realizar una intervención breve, entonces el documento les permite a ustedes saber cuándo hacer la intervención breve, les permite conocer los elementos centrales de la intervención breve, cuáles son los puntos centrales que ustedes deben tener en cuenta. Por ejemplo, en el caso de las intervenciones breves, los conceptos de cantidad, los conceptos de velocidad, los conceptos de situaciones y condiciones específicas. Pueden observar el paso a paso. Esto lo van a ver ustedes en el video de demostración y en el video guía. Están también descritas las láminas que se van a utilizar. Hay un cuadro que les permite saber ustedes cuáles son los límites de consumo tanto al día o los límites de consumo semana. Una vez aplicado el audit y una vez clasificado el paciente y sabiendo qué tipo de intervención vamos a realizar, si el paciente se le va a hacer una intervención breve, entonces hay pacientes no motivados y los procedimientos que se deben hacer, y los pacientes motivados y los procedimientos también que se deben hacer con el paciente motivado. Esta tabla de orientación les permite a ustedes cuantificar las metas que el paciente se va a proponer. Vuelve a haber una viñeta o un cuadro viñeta donde se habla de la población adolescente y de las mujeres en embarazo. Debemos recordar que estas poblaciones también se hace extensivo a las mujeres en amamantamiento. Por lo tanto, ciertas recomendaciones que se hacen en las mujeres en embarazo son extensivas a las mujeres en momento o en proceso de amamantamiento. En el caso que se esté frente a un posible problema de alcohol de mayor nivel de gravedad, entonces están el concepto de derivación asistida. Aquí están en qué momento se debe pensar en la derivación asistida, cuáles son los elementos centrales de la derivación asistida, y el concepto de paso a paso. Se vuelve a hacer énfasis en los conceptos de motivación. Por lo tanto, se pueden tomar decisiones con el paciente no motivado y con el paciente motivado. Ustedes deben siempre tener en cuenta que aquellos pacientes que tienen bajo nivel de motivación o no tienen motivación van a ser menos receptivos a las recomendaciones que ustedes les van a dar. Algunos pacientes van a requerir un proceso de acompañamiento, de monitoreo, y aquí están los elementos que se deben tener en cuenta para este proceso. Se habla en qué circunstancias se debe desarrollar un proceso de monitoreo, cuándo lo debemos realizar, cuáles son los elementos centrales, y quisiera resaltar en esta ocasión el refuerzo positivo. Estas terapias están desarrolladas alrededor de modelos motivacionales y de modelos en que se busca fomentar las conductas adecuadas del paciente.
Aquí está un paso a paso respecto a los procesos de acompañamiento. Aquí están otros conceptos que tienen que ver con aquellos pacientes que fueron capaces de modificar sus procesos de consumo a partir de una intervención breve, y qué realizar y qué hacer en aquellos pacientes que no fueron exitosos. Es mejor considerar el concepto de no éxito y no considerarlo fracaso, puesto que el concepto de no éxito quiere decir que deberíamos hacer nuevos intentos, intentar que el paciente vuelva a hacer un nuevo proceso de intento de modificar sus patrones de consumo. Algunos pacientes van a requerir más de una intervención. En la medida en que ustedes manejen adecuadamente los procedimientos de intervención, las intervenciones van a ser muy cortas, van a ser muy concisas, y eh, el proceso les va a demandar a ustedes más que mucho tiempo, les va a requerir dedicación para el aprendizaje de los procesos de intervención. Preguntas frecuentes. Esto tiene que ver con que van a aparecer dudas respecto a cómo utilizar el instrumento, cómo utilizar la guía, qué responderle a ciertos pacientes que preguntan cierto tipo de situaciones. Y entonces aquí hay un tipo de preguntas tipo. Pero en el trabajo que vamos a realizar durante los próximos 10 meses, nosotros vamos a tener la oportunidad de recopilar a partir de los funcionarios de la atención primaria en Chile, como de nuestros tutores, vamos a poder recopilar la información que nos permita extender el conjunto o la base de datos de preguntas frecuentes, y lógicamente también ampliar el tipo de respuestas a ese tipo de conductas dependiendo de los contextos culturales, por ejemplo. Esta tercera parte tiene que ver con información complementaria. Es información que permite al funcionario de salud saber por qué se hacen las intervenciones, la dimensión y peso del problema de alcohol en Chile. En esta parte se aborda el concepto de problema de alcohol y de dependencia, se abordan los conceptos de consumo, problema de alcohol, se abordan los elementos de diagnósticos de los problemas de alcohol y las formas diagnósticas que existen, y algunas pautas que les van a facilitar a ustedes tener un acercamiento diagnóstico al problema de alcohol en sus pacientes. Voy a aprovechar para hacer ese énfasis, si bien es cierto no es el punto donde se debe hacer, pero quiero hacer énfasis al concepto de consumo problema, ¿sí? Y en este concepto esencialmente en hacer énfasis el concepto de daño en la salud o problemas asociados a otras áreas de la vida. Por último, el documento les permite a ustedes hacer un acercamiento y conocer algunos de los criterios diagnósticos para dependencias. Este elemento es de crucial importancia, el concepto de unidad estándar. Trago o unidad estándar va a ser un concepto que los tutores y los funcionarios de salud tienen que aprender a manejar in extenso, aprender a manejar muy bien, puesto que va a ser uno de los elementos que vamos a utilizar de forma regular en la aplicación de los instrumentos y en los procesos de intervención terapéutica. Hay un conjunto de acercamientos respecto a lo que es una medida estándar y por qué se calculó, cómo se calculó, así que se puede tener información respecto a estas tablas de medida estándar. Son importantes. Los funcionarios de salud y los tutores tienen que procurar tener un acercamiento comprensivo, número uno, y número dos, intentar aprenderse las unidades de medida. De una vez les vamos a recomendar que el tema de los gramos no hay necesidad de que se lo aprendan, puesto que esto es un dato que pueden consultar ustedes en el manual, pero sí deben empezar a aprenderse las equivalencias. Aquí equivale una lata, una copa de vino, un vaso de vino, que es un corto simple, un corto fuerte. Esos conceptos sí es importante que se vayan memorizando. Dos conceptos centrales para el tema de evaluar la cantidad de consumo de las personas o de sus pacientes.
El primero es el concepto de cantidad medido en tragos. Recuerden que es la medida estándar. Tenemos que saber cuáles son las medidas para hombres y cuáles son las medidas para mujeres. Y el segundo concepto prioritario es el concepto de velocidad. No es lo mismo tomarse 2 tragos en 15 minutos que tomarse 2 tragos en 2 horas. La guía hace énfasis en el sentido que los consultantes no todos son iguales. Hay algunos que van a representar mayor o menor riesgo y por eso se habla de los grupos o personas de grupos particulares. Mujeres en embarazo, personas que han tenido problemas de consumo de sustancias en algún otro momento de su vida, personas con problemas de salud, el uso de medicamentos y la mezcla de medicamentos con alcohol y recordar que las personas con antecedentes de alcoholismo tienen mayor probabilidad del desarrollo de problemas de alcoholismo. Cuando se hablan de situaciones, se quiere decir en qué situaciones se consume alcohol y pueden representar un mayor riesgo. Para todos es conocido estos conceptos de situaciones que se pueden consultar en daños y riesgos. Ahí están expresados en extenso los daños y los riesgos que están asociados al consumo de alcohol. Esta tercera parte también hace énfasis en el tema del tamaño, de la proporción de los problemas de consumo de alcohol en Chile, ¿sí? Ahí están dadas las prevalencias por sexo y que nos van a permitir pues cuantificar el nivel de problema que estamos teniendo con alcohol en Chile. Se aborda de nuevo el concepto de audit y en este apartado lo que se busca es que se tenga un acercamiento más comprensivo del instrumento audit respecto a qué preguntas evalúan qué y evaluar muy bien esto, eh, cómo el instrumento permite acercamientos de la perspectiva de, de puntajes para hombres y mujeres y cuándo se usa el audit corto y en qué circunstancias se usa el audit. La cuarta parte tiene que ver con instrumentos y materiales. Lo importante que quiero resaltar es que este material es para imprimir. Es decir, es material de apoyo en la intervención y este material les va a ser útil para establecer un buen vínculo con los pacientes y tener un buen acercamiento didáctico a ellos. Ya habíamos visto previamente el flujograma. Esto les va a permitir saber qué hacer dependiendo de los puntajes del audit, qué tipo de intervenciones desarrollar. Esta guía que permite establecer qué tipo de intervenciones se hace para cada uno de los puntajes audit, cuándo se hace un tipo de intervención, cuándo se hace otro, cuándo es intervención mínima, cuándo es breve, cuándo es intervención asistida. Por lo tanto, este es un cuadro resumen de mucha utilidad. Aquí le está el instrumento audit que se va a describir en el video guía que se va a hacer respecto al audit que ustedes deben consultar para ver cómo se gestiona este instrumento. Este gráfico es de particular utilidad. Aquí está cada uno del tipo de alcoholes que se consumen, las medidas más frecuentes. Por lo tanto, ustedes deben familiarizarse y ojalá aprenderse este instrumento de tal forma o esta lámina de tal forma de interactuar fácilmente con el paciente. Cuando decimos aprenderse no es necesariamente de memoria, nos referimos probablemente que ustedes se aprendan las unidades más básicas que los pacientes consumen, las latas, los chops, las cervezas litro, las copas, las cañas, los tragos, los combinados. La lámina 2 también es una lámina de mucha importancia, una lámina de apoyo en la que se describe por género las cantidades de consumo que se consideran de bajo riesgo. Se habla también del concepto de velocidad y se habla también de las situaciones y condiciones particulares, como en el caso, por ejemplo, de las mujeres en embarazo o la conducción de vehículos. Es una lámina que ustedes van a utilizar en la intervención con el paciente en intervención mínima y en intervención breve.
Esta es la lámina 3 que les va a permitir a ustedes facilitar que el paciente se sitúe en qué posición respecto a otros está. Y entonces ellos van a poder compararse que los pacientes de riesgo, por ejemplo, en comparación de los pacientes de bajo riesgo, que ellos sean capaces de ver que solamente algunos de los pacientes son de consumidores de riesgo, mientras que la mayoría de las personas son consumidoras de bajo riesgo. Este es un instrumento, la guía para un consumo de bajo riesgo, que es un material para el consultante. Es un resumen de todo lo que usted trabajó con el paciente. Está el tema de los tragos, está el tema de las medidas para el paciente, están las recomendaciones generales y están las situaciones en las cuales las personas no deben consumir alcohol. Recuerden el concepto de que en embarazo y en amamantamiento. Este es material para el consultante y esencialmente está diseñado para que se trabaje con el paciente y él tenga la posibilidad de establecerse metas. Vuelve y se recuerdan los elementos que debe el paciente memorizar y se debe reforzar, como por ejemplo cada cuánto se toma un trago, la velocidad, la cantidad. Por último está el autorregistro de monitoreo, en el que el paciente debe recordar y tiene a mano para que calcule las cantidades y él puede ir colocando lo que ha tomado cada vez para así observar si ha cumplido o no ha cumplido con la meta. Como ustedes pueden observar, el instrumento está diseñado de tal forma que ustedes tengan una práctica lo más sencilla posible respecto a las intervenciones con los pacientes. Deben siempre tener en cuenta que la guía es una guía de referencia y que ustedes van a ir adecuando la guía a los conocimientos que ustedes tienen respecto a a las intervenciones, a su población, a los elementos culturales. Hay algunos sitios donde tienen consumos muy particulares o fechas muy particulares de consumo y ustedes deben adecuar su instrumento a esas características particulares.